Crecimiento es el diseño eterno. Dios nos diseñó para crecer. No hay manera, no hay forma que siendo alguien normal no esté dispuesto a crecer. Si en lo natural queremos crecer, si en lo natural queremos desarrollarnos, ¿sí? Tenemos aspiraciones, tenemos ganas de crecer, tenemos ganas de hacer cosas nuevas, y es normal y es natural y está bien, ¿sí? Pero cuando tocamos el tema del espíritu, del reino, de las cosas eternas, pareciera ser que nos entra desgano, fiaca, mil cosas. Y cuando no entendemos, muchas veces nos dejamos arrastrar por esta influencia que no viene de Dios. Pero a modo de repaso, vamos a decir que lo más importante es crecer, y crecer en Cristo, ¿sí? El crecimiento real y verdadero está en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. No hay manera, ¿sí?, de crecer que no sea en Cristo, ¿sí?, en la persona de Cristo. La gran diferencia es estar o no en Cristo, ¿eh? El crecimiento, dijimos, es orgánico, es parte de un proceso natural, es el crecimiento que viene a nosotros por causa de una vida, de una naturaleza. Veníamos hablando de que lo que detiene el crecimiento es la inmadurez, muchas veces. Y que muchas veces también, como dice la palabra, nos conformamos, ¿sí?, a no avanzar. Y eso también es un tema interesante para tocar, para rever. Sí, dijimos que la madurez espiritual no son los años ni el conocimiento, sino la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Por eso cuando hablamos de estar en Cristo, dijimos, Cristo se manifiesta en la tierra a través de ¿qué? A través de la iglesia. Diga, a través de un cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a identificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Identificar el cuerpo de Cristo. Como dijo nuestro querido Sojo, ¿le digo la verdad o le miento? ¿No? Vamos con la verdad, ¿sí? Y la verdad suele ser confrontativa, pero es lo que nos hace reaccionar, ¿sí? La verdad nos hace reaccionar. Necesitamos reconocer el cuerpo de Cristo. Nosotros muchas veces confundimos que todos los que nos congregamos somos el cuerpo de Cristo. Todos los que están en una reunión son el cuerpo de Cristo. Y no todo el cuerpo de Cristo son los que se congregan. Es lo que anhelamos, es lo que deseo, es lo que aspiro, es lo que más anhelo, que todos nos congreguemos con un entendimiento y por medio de una naturaleza, de un cambio, una transformación que haya en nuestras vidas, pero que sea algo mucho más que simplemente congregarse, ¿sí? Por eso congregarse no es demasiado, pero es fundamental en muchos aspectos, pero no alcanza para lo que viene. Para lo que viene necesitamos un compromiso mayor. Amén. Muy bien. Recién les decía que Dios ha diseñado y ha establecido todo para que podamos crecer. Nos dejó su palabra
el Espíritu Santo, la iglesia, la familia de la fe. Tenemos un montón de recursos espirituales. Todo lo que se alcanzó en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, todo se logró, se estableció, se concretó en la cruz para nosotros, para la iglesia, para su cuerpo. A partir de ahí, todo lo que tenemos asignado nos ayuda para que podamos crecer. ¿Sí? El crecimiento es algo natural, como dijimos, por causa de una vida que está en nosotros. ¿Qué vida? La vida de Cristo. Una vida que tiene que ver con una naturaleza puntualmente que nos ayuda a avanzar en todo lo que Él ha preparado para nosotros. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la obra de Dios. Y hay una diferencia entre la obra de Dios y las actividades que nosotros tenemos. ¿Las actividades que tenemos son necesarias? Sí. ¿Son buenas? Sí. ¿Son también para edificar de alguna manera? También, sí. Trabajamos en muchas cosas, con objetivos, con propósito y demás. Pero hay que saber que la obra de Dios, dijimos, era de Dios. Y el único que la desarrolla es Él. Nosotros fuimos llamados para ser colaboradores de la obra de Dios, no para hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios. Él dictamina el propósito, cómo, cuándo y dónde. Nosotros nos sumamos para lo que Él quiere que nosotros colaboremos, ¿sí? Pero como toda colaboración, no nace el que está, sino del que te convoca, ¿sí? Por eso dijimos, si alguien te convoca para que lo ayudes en algo, bueno, puedes salir haciendo cualquier cosa. Tenés que esperar que el que te convocó te diga qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí o no? Porque eso es colaboración. Alcanzame el martillo, alcanzame el tenedor, alcanzame esto, aquello. ¿Sí? Lo que me tenés que alcanzar. Cada cosa. ¿Sí? Entonces, es importante saber que la colaboración es de parte nuestra. Entonces, debido a eso, digo, pero aún así, teniendo todo para crecer, hay veces que aunque tengamos dones, talentos, habilidades y demás, no queremos crecer. Hay veces que no se quiere crecer. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse quieto. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios anhela. Pero muchas veces nos aislamos y nos quedamos en el statu quo, en la zona de confort, y no me comprometo, no hago nada, no sumo, no resto, no nada, porque no quiero crecer. Hay algo que me impide o que yo no quiero, de alguna manera. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Y muchas veces, lamentablemente, pareciera ser que se atraen los espíritus y el que no quiere hacer nada se junta con él que no quiere hacer nada. Mira vos qué casualidad. ¿Es casualidad eso? No. Los espíritus se atraen. ¿Sí? Entonces, a lo largo de mis 47 años en el Señor, he visto y sigo viendo al día de hoy muchas personas que empezaron bien y terminaron mal. ¿Por qué? Porque se juntan con el lazo incorrecto, con la amistad incorrecta. Por eso dijimos muchas veces, el amiguismo es peligroso. Hablamos siempre de amistad con propósito. Una amistad que no te hace crecer no es amistad. Una amistad que te hace retroceder no es amistad en Dios. Tenemos que saber que en Dios, todo lo que viene de Dios nos hace crecer. Entonces yo tengo que identificar que lo que no viene de Dios, por más que sea mi gran amigo, está todo bien, pero vamos a crecer. Porque ese es el diseño que Dios preparó para mí. O yo me comprometo con el propósito eterno, o yo sigo dando vueltas en el desierto. Porque retroceder, y lamentablemente lo vemos, personas que tenían un buen corazón, tenían deseo de servir, y de pronto quedan ahí. ¿Por qué? Porque se suman incorrectamente a ámbitos
que no son de Dios. Hay que crecer, diga, hay que crecer. Es lamentable, por eso digo, es lamentable, porque, a ver, amados, cuando uno, como dice el libro de Hebreos, habiendo conocido una salvación tan grande, digo, ¿saben por qué muchas veces no nos comprometemos? Porque no tenemos la dimensión de lo que nos salvamos. ¿Sí? Porque no tenemos la posibilidad de testear el infierno. ¿Sí? Porque si pudiéramos testear el infierno por unos segundos, nos daríamos cuenta de todo lo que Dios nos libró. Entonces dejaríamos de jugar a ser evangélicos y nos comprometeríamos al 100%. ¿Sí o no? Entonces es entender, amados, que hay una salvación grande porque fuimos librados de algo grande. Nosotros por lo general creemos que todos los que mueren van al cielo. Tenemos esa expectativa, esa esperanza. Pero, amado, la Biblia es muy tajante. Yo no quiero entrar en ese punto ahora, pero la Biblia no es tan facilonga, ¿eh? No es que cada uno vive como quiere, hace lo que quiere, no cumple propósito y cuando muere, ¡ay! Que el Señor lo recoja en su gloria. Si Dios dice en un momento a unos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos, apartados de mí, no los conozco. En aquel día se dirá, muchos que creyeron que estaban haciendo la obra de Dios. Claro, porque es necesario entender algunas cosas. Digo, el Señor quiere lo mejor para nosotros, estableció lo mejor para nosotros. Ahora, si nosotros rechazamos lo que Dios preparó para nosotros, digo, ¿eso está bien? ¿Eso está bien? Si yo rechazo el crecimiento en mi vida, ¿está bien? Porque es el diseño de Dios. Dios quiere que yo crezca. Por eso hasta que alcancemos la imagen del Hijo en la tierra, que haya muchos hijos en la tierra con el carácter de Cristo. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos milagros, en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice, yo no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Amados, lo espiritual es tan fuerte, es tan verdadero, es tan genuino, que no hay lugar a dudas que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Por eso, cuidado. Y cuando cuando estábamos preparando durante todo el día la palabra, me recordaba la importancia de que cuando nosotros no nos determinamos a crecer, el daño que le ocasionamos a las generaciones que vienen por detrás. El daño, el retraso que le ocasionamos a nuestras propias generaciones porque nosotros no entendimos el crecimiento. Fuimos diseñados para crecer. No hay vuelta atrás, hay que crecer. Estoy leyendo un libro maravilloso de un hombre de Dios, donde decía, el gobierno de Dios no tiene opciones. ¿Saben qué pasa? Que a nosotros nos hace mal vivir en democracia, porque pensamos que el reino de Dios es democrático y el reino de Dios es teocrático. Dios habla y yo obedezco. Nada más. No es democrático el reino. No es que Dios espera mi opinión, yo opino, a mí me gusta. No, que a mí me gusta. Dios dice, yo quiero esto. Punto. Lo tomas o lo dejas, pero no hay vuelta atrás. No hay retorno. El reino no tiene opciones. No hay varias opciones.
blanco, negro, gris, azul, verde. No, no, no. Es blanco y va por acá. ¿Sí? Entonces, es fundamental entender entonces que cuando hablamos de crecimiento, no solamente que es el diseño de Dios, sino que si nosotros no lo hacemos, estamos infringiendo de alguna manera el deseo de Dios, el propósito de Dios, el anhelo de Dios para nuestra vida. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces, cuando justamente en estos días me salió de escuchar algunos testimonios de personas que murieron por un lapso de tiempo y tuvieron posibilidad de ir más allá. Y más allá resulta que hay vida más allá. Y más allá resulta que está Dios. Y está un reino y hay un montón de cosas. Y ahí, decía uno, había luces y colores que nunca vi en mi vida. Era una belleza incalculable. Pero también hay un infierno atroz. Y el infierno no es algo que el diablo preparó. El diablo no preparó nada. El diablo es un inútil. El diablo no preparó nada. El infierno lo preparó Dios. Entonces, tenemos que entender esto, que el infierno no es el diseño del diablo. El infierno es el diseño de Dios para los que no obedecen. ¿Está? O sea, Dios es claro y yo tengo que ser claro. Obviamente esto no es popular, no genera aplauso ni amén, pero es así. Entonces Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos sigue hablando. Y el tema es que no reaccionamos. Y muchas veces decimos, ¿qué me tiene que pasar para que yo reaccione? ¿Qué tengo que esperar? ¿Tener un familiar medio muerto en terapia intensiva para yo reaccionar? ¿Eso necesito? ¿Un accidente, un problema, una enfermedad? ¿Qué necesito? Porque nosotros somos hijos del rigor. Hasta que no nos enfrentamos con algo duro, no reaccionamos. Y pensamos que tenemos la vida comprada. Y pensamos que podemos hacer lo que queremos. Y Dios siempre nos va a respaldar y la misericordia de Dios siempre va a estar. Sí, está. Pero ojo, no abusemos. Cuidado de no abusar. Él es Padre bueno, Él nos ama. Pero cuidado, también es juez justo. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Guarda, guarda. ¿Sí? Es fuego consumidor. Y está bueno que hablemos esto porque tenemos que desafiarnos a crecer. Con la familia, con los amigos, con los que nos juntamos. Vamos a crecer, loco. Vamos a crecer. Tenemos que crecer. Por eso dice que animemos, que nos animemos. ¿Se entiende, amados? Tenemos que, cuando nos juntamos, ¿qué hay cuando se reúnen? No dice cuando se reúnen en un lugar, en la iglesia. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Chisme? ¿Murmuración? ¿Hablamos de bueyes perdidos? ¿O hablamos de cosas que nos edifican? Gracias a Dios me permitió tener amistades de propósito con quienes pasamos horas. Muchas veces nos quedamos el sábado de la noche, después de la reunión de jóvenes, tomando mate, un paquete de galletitas y una lata de picadillo. Secos los viejos, crocantes estábamos de seco ya. Pero compartíamos, nos reíamos, hablábamos de proyectos, cómo podemos servir al Señor, qué podemos hacer, de qué manera podemos hacer esto, de qué manera podemos hacer lo otro, qué te parece si vamos para allá, qué te parece si hacemos aquello. Horas soñando en cosas grandes para servir a Dios. ¿En qué nos juntamos si no? ¿De qué hablamos? ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Si no estamos enfocados en cosas importantes. ¿Sí? Muchas veces lo superficial, lo natural,
termina siendo una prioridad en nuestra vida y dejamos lo eterno de lado. ¿Sí? Y nos creemos que somos dueños de la vida, que vamos a vivir 200 años, 300 años. Y sabemos que hoy es el momento y mañana no sabemos. Y tenemos que estar conectados con Dios. Ahora, lo único que nos hace crecer de verdad es la palabra. Es el verbo hecho carne. Vamos, por favor, a Efesios, capítulo 4, verso 11. Un texto conocido, lo hemos leído muchas veces, lo hemos hablado y lo hemos explicado también muchas veces, pero vamos a reverlo juntos otra vez, por favor, en la versión Reina Valera nomás. Efesios 4, 11. Atender para entender. Cuando yo entiendo, emprendo. Cuando yo entiendo, emprendo. O sea, me involucro. ¿Se entiende o no? Cuando yo entiendo, emprendo. O sea, me pongo en acción. ¿Por qué? Porque entendí. No es porque me obligaron, porque me presionaron, por manipulación, por nada, nada. Porque se me revela. Cristo se me revela. Amén o no amén. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó, diga constituyó. Esa palabra constituyó viene de fundación. Él fundó, él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Sí? Un equipo de oficios ministeriales. Dios estableció un orden, diga un orden. De esta manera se iba a crecer, de esta manera nos íbamos a desarrollar. Y Él mismo, si leemos los versos anteriores, ya lo dijimos la otra vez, Él envió dones en forma de hombres. En esta, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. O sea, Dios envió dones en forma de hombres. ¿Para qué? Verso 12, por favor. A fin, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, inicialmente Dios estableció los oficios ministeriales para perfeccionar a los santos. O sea que el apóstol tiene que perfeccionar a los santos, el profeta tiene que perfeccionar a los santos, el maestro tiene que perfeccionar a los santos, el pastor, el evangelista, pero nos centramos en actividades que seguían después de eso. Entonces el evangelista se puso a ganar gente, a hacer campañas evangelísticas. El pastor se puso a pastorear, a cuidar gente. Entonces cada uno agarró para cualquier lado. Menos, porque acá, amados, en este texto hay un retraso pero importantísimo. Una de las reformas a las cuales tenemos que volver es a esto, a entender que los oficios no están para hacer lo que quieren hacer, sino para trabajar en aquello para lo cual fueron diseñados, que es perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Hay un montón de definiciones tan lindas. Pero perfeccionar tiene que decir completar. Pero también era restaurar, sanar, liberar. O sea, las personas que vienen a nosotros, ¿sí?, a los oficios ministeriales, tenemos que trabajar para perfeccionar a los santos. Diga a los santos. Son santos, pero no son perfectos. No están completos. No están entrenados, no están capacitados. Pero sí son santos porque están en Cristo. Amén. Entonces, qué interesante es saber que Dios nos da a los oficios santos para que los podamos perfeccionar. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Porque esa es otra. La tarea nuestra es perfeccionar. Pero ¿cómo perfeccionar a quien no quiere perfeccionarse? A quien quiere seguir como estaba. Entonces, la idea es trabajar para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para el trabajo en el servicio. ¿Qué era ministerio? ¿Ahí se acuerdan? Mira que
mesero, ¿se acuerdan? El ministerio que era servir. El original es mesero, servicio, servir. Entonces, ¿para qué nos capacita? Para servir en la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la tarea? De que nosotros perfeccionamos a los santos para que mañana los santos edificados también edifiquen a otros en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea completa nuestra? En mi caso, es que los que están siendo perfeccionados por nuestro ministerio, por nuestro oficio, terminen siendo edificados de tal manera que edifiquen a otros. ¿Se entiende o no? O sea, que terminen haciendo la tarea que hoy nosotros estamos haciendo en otros. Por eso es un trabajo generacional, es un trabajo corporativo, es un trabajo integral. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Sí? Entrenamiento. Edificación significa estructura, edificio. Dice la palabra que somos piedras vivas edificadas. O sea, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Y cuando nosotros edificamos, ¿qué hacemos? Cuando pongo un ladrillo arriba de otro, ¿qué estamos haciendo? Creciendo. Pero después también dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque también nosotros somos parte de esa tarea. No es que eternamente voy a ser edificado. No, no, no. El proceso es que nosotros podamos ver en nuestros días a muchos de ustedes haciendo la obra que nosotros hacemos. Porque es la visión de Dios. Hasta lo último de la tierra. Todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga visión mundial. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero por eso necesitamos entender esto. Que tenemos que trabajar para perfeccionar. ¿Sí? Ese es el trabajo que no se hizo. Entonces no fuimos ni perfeccionados ni edificados. Fuimos manoteando enseñanza y creciendo, gracias a Dios. O sea, no renegamos del pasado, pero digo, no hubo un entendimiento de esto. Si hace 40 años atrás, cuando yo empecé en el Señor, hubiese entendido todo esto y que alguien me hubiese edificado en Cristo, ¿cuántas cosas me hubiese ahorrado? ¿Cuánto avance podíamos haber tenido? Porque hicimos muchas cosas a pulmón, tracción a sangre y no del Espíritu. Y tenemos que volver al Espíritu, porque cuanto más del Espíritu hay en nosotros, menos de nosotros hay. Porque nosotros somos un problema, nosotros terminamos poniendo palos en la rueda. Pero cuando más de Cristo está en nosotros, por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque yo soy un problema. Pero si Cristo vive en mí, yo me transformo en una solución para generaciones. Yo me transformo en una puerta para generaciones. ¿Se entiende o no se entiende? Avanzamos. Verso, el que sigue, 13 creo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este texto es el motivo principal de la unidad del cuerpo, no de las congregaciones dentro de una ciudad. Porque eso hace 40 años que escucho. Vamos a hacer una reunión de unidad. Vamos a trabajar unidos. Y cada uno hace lo que quiere. La unidad dura lo que dura esa reunión. Porque no se entiende, el comienzo de la unidad es hasta que todos lleguemos. O sea, la unidad es corporativa, es en el cuerpo de Cristo. Si yo estoy en el cuerpo de Cristo,
tengo que tener unidad con mi hermano que está dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, llegar ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento. Diga conocimiento. No intelectual. Conocimiento de Cristo. Conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que... La formación es hasta llegar a ser como Cristo. Pero no hubo esa meta en los años. No hubo el trabajo de decir, vamos a trabajar para que seas como Cristo. No. Trabajamos para ser un discípulo y por lo general se hacía un discípulo a la medida de la congregación o de la institución o a lo que entendíamos como discípulos. Pero hay que trabajar para ser como Cristo. ¿Sabe que cuando más trabajamos en ser como Cristo, más se pone en evidencia lo que no es de Cristo? Es como la mugre. Mientras está en lo oscuro no pasa nada. Ahora le pones una lámpara y aparecen todos los detalles, ¿o no? Claro. En la oscuridad todos los gatos son pardos. Pero cuando hay luz aparecen todos los errores y las fallas. Entonces, cuanto más luz de Cristo está en nosotros, más la revelación de Cristo en nosotros, ¿sí? Vamos siendo perfeccionados al nivel de Cristo, al llegar a la plenitud de Cristo. Ese es el deseo. Pero ese es el trabajo corporativo, no es un trabajo individual. Siempre que la palabra habla de unidad, de crecimiento, de trabajo, está hablando como iglesia, como cuerpo de Cristo. No está hablando de manera individual. Yo quiero que vos crezcas. No, que todos crezcamos. Hasta que todos lleguemos. No es que algún iluminado por ahí. No, hasta que todos lleguemos. Porque esa es la idea. Tenemos que llegar todos. No sirve que llegue la mitad. No sirve que llegue el 70. Tenemos que llegar todos. Seguimos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, inestables, indecisos, que dudan, que van de acá para allá, que no hay crecimiento, o crecen y retroceden. Fluctuantes, para que ya, ¿por qué es necesario el crecimiento? ¿Por qué es necesario ser edificados al nivel de Cristo? Para que ya no seamos niños. Amados, ya lo vimos la semana pasada o la otra también, y la otra. Ya arrancó Facu dándonos con un palo. ¿Sí? Después seguimos nosotros, pero lo que dice Hebreos. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidades que les vuelva a dar la leche y no alimento sólido. Debiendo ser ya maestros, se comportan como niños. Entonces, ¿cuál es la única manera, el único atenuante que nosotros tenemos para dejar de ser niños fluctuantes? Crecer en Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Diga, tenemos que crecer en Cristo. Claro. Para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza que ande por ahí dando vuelta. No. Cuando crecemos y estamos en Cristo, tenemos la capacidad de discernir. Tenemos activado el espíritu de discernimiento. ¿Sí? Entonces ya no nos venden cualquier cosa. ¿Sí? Dice, cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres. Esto habla de juego de azar, de mentira, de engaño. ¿Sí? Habla de todo eso. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No es algo inofensivo. Eso está completamente estructurado y diagramado. Sacar una verdad de contexto y distorsionarla. Que parezca una verdad, pero que es una mentira en definitiva. Porque cuando vos sacás una palabra del contexto, automáticamente se vuelve peligroso. Por eso hay tantas religiones, tantas denominaciones, tantas sectas, tantas creencias. ¿Por qué tantas?
¿Por qué hay miles y millones? ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer el Dios a su medida, hacer la fe a mi medida. Pero Dios, insisto, el reino de Dios no tiene opciones. La Biblia es una, la palabra y la verdad eterna es una. Y cuando estamos en Cristo, la verdad que está en Cristo, la verdad que es Cristo, ¿sí? Esa verdad nos sostiene para no caer, para no ser engañados. Seguimos avanzando. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tengo que seguir? A Cristo. Si sigo la verdad, ¿a quién tengo que seguir? A Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Si yo no sigo a Cristo y todo lo que viene y promociona Cristo está diseñado en un ámbito de amor. Porque todo lo que Dios muestra, enseña y de alguna manera nos aconseja, crezcan en amor, ¿sí? Siguiendo la verdad en amor, siempre poniendo ese aditivo tan fundamental e indispensable como es el amor. El amor que supera todo, el amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede, el amor eterno. Por eso, siguiendo la verdad en el ámbito eterno, un ámbito de amor. Crezcamos. ¿En qué tenemos que crecer? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, enfatizando y aclarando que tenemos que seguir la verdad y crecer en aquel que es la cabeza, es Cristo. Diga, tengo que crecer en Cristo. La intención mía es que toda la semana usted ande repitiendo, tengo que crecer en Cristo, tengo que crecer en Cristo. Lo repetí tantas veces que toda la semana se nos queda acá. Tengo que crecer en Cristo, tengo que crecer en Cristo. Ese es el desafío. Diga, crecer en Cristo. Vamos más. Y está hablando de cuerpo hasta que crezcamos. No hasta que crezca, hasta que crezcamos. Sinónimo de cuerpo. ¿De quién todo el cuerpo? Una vez más. ¿De qué está hablando? Del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? De quien todo el cuerpo, bien corsetado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo bien concertado, diga unido, fuertemente unido. Eso concertado no hay una unidad provisoria, no, es algo. Cuando habla de las coyunturas, habla como de un ligamento que une los huesos. Dice que une y traba. Buscando en muchas definiciones, habla más o menos de lo mismo. No solamente que une, sino que traba. O sea que esa unión es fuerte, es duradera. No es una unión superficial de algo ocasional. No, es una unión profunda. ¿Sí? Que se ayudan mutuamente. ¿Cómo ayudas a otro? ¿Cómo te dejas ayudar por otros? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Tenemos que ayudarnos. Dice, porque si estamos creciendo, dice, se ayudan mutuamente. ¿Para qué? Para estar más unidos. Dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, todos dentro del cuerpo tenemos una actividad. Tenemos un lugar y tenemos una actividad, una función. Si estamos unidos, nos tenemos que ayudar mutuamente. Porque no me va bien a mí si no le va bien a mi hermano. Amén o no amén, amado. ¿Están acá o no? No nos va bien a nosotros si no le va bien a mi hermano. Si no nos va bien a todos, no nos va bien. Por más que a mí me vaya bien. ¿Se entiende o no? El deseo de que a todos nos vaya bien. Pero para eso nos tenemos que ir ayudando
mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Por eso yo tengo que habitar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una reunión el domingo. El cuerpo de Cristo es estar conectado permanentemente con personas que nos ayudamos mutuamente. Dice, porque cada quien recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el crecimiento es para edificación en amor, pero ese crecimiento está establecido que sea en Cristo, en la persona de Cristo. No hay forma de que yo crezca que no sea en Cristo. ¿Amén o no amén? Porque en realidad es eso lo que sucede en nuestra vida. No hay forma de que yo crezca si no es en Cristo. El crecimiento no es por cargo ni por títulos, el crecimiento es en Cristo. Cuanto más de Cristo hay en mí, más compromiso, más responsabilidad, más seriedad, más amor, más entrega para con el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Porque esto no es religión, amados. No estamos jugando a ser evangélicos. Estamos hablando de ser gente de reino. Y en el reino no hay opción. Cuando yo elijo quedarme, no soy parte del reino. Porque el reino es siempre avance. En el reino no hay opciones. En el reino hay avance. Hay obediencia, sujeción. Muchas veces pensamos, bueno, pero yo tengo libertad para elegir. Toma mate. Yo tengo libertad, ¿o no? A ver, Gálatas 5:17 en TLA. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. No pueden hacer lo que se les antoje. Porque o estás obedeciendo a uno o estás obedeciendo a otro. Hay dos naturalezas, o al espíritu o a los malos deseos que están en contra del espíritu. ¿Qué les parece? Para que ustedes no puedan hacer lo que se les antoje. No, yo hago lo que quiero. No, estás sometiéndote a otra autoridad, a otra naturaleza. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Yo no escribí la Biblia. Ya estaba escrita. O sea, cuando nosotros decimos yo hago lo que quiero, nunca hago lo que quiero. Nunca el hombre hace lo que quiere. Nunca. Porque el hombre fue diseñado para Dios. Y desde que se rebeló en contra de Dios, el hombre no puede hacer lo que quiere. Hace y obedece a la naturaleza que lo gobierna. Entonces, ¿a qué naturaleza oímos? ¿A qué naturaleza nos sujetamos? ¿A qué naturaleza los gobierna? Es la clave. Pero sí o sí, una de las dos nos sujetamos. Ahora, Dios estableció un orden desde el principio y que tiene que ver con la semilla. El crecimiento en nuestras vidas, el crecimiento espiritual de nuestras vidas está ligado al crecimiento natural que Dios estableció, en el orden natural de las cosas. O sea, hay un paralelismo entre el crecimiento natural de las cosas que Dios estableció, un orden, y el orden espiritual que Dios preparó para nosotros. Génesis 11:12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Verso 12.
Entonces produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. Estamos hablando de género y de naturaleza, que son lo mismo. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. O sea, cuando Dios crea el árbol, dice que el árbol venga completito, lleno de semillas. Porque es la forma de garantizar que por medio de la semilla haya reproducción. O sea, haya crecimiento. ¿Amén o no amén? ¿Se entiende? Entonces, árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, en el orden que Dios estableció lo natural, ¿qué dijo? Yo quiero que la hierba que tenga venga con semilla, y los árboles, que la semilla esté en él. ¿Por qué? Porque esa semilla va a producir multiplicación. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice Lucas 8:11? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¡Wow! Entonces estamos hablando del crecimiento, del avance, del diseño natural o del orden natural donde Dios estableció que a través de la semilla haya producción, reproducción, ¿sí? Pero la semilla después lo aclara, dice la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, ¿sí? Por favor, Juan 1, 12 y 13, un texto conocido, ¿sí? Juan, que algunos lo llaman el Génesis del Nuevo Pacto, porque comienza igual o parecido al Génesis 1. En el principio. ¿Sí? Nada más que Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice el 12. Y acá aparece una palabra que también ya la hemos hablado, pero la vamos a repasar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben. ¿Sí? ¿Qué es recibir? Es aceptar. Cuando yo recibo algo, estoy firmando que estoy de acuerdo a lo que recibo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Cuando usted recibe un paquete en la casa, ¿firma o no? Que está conforme con lo que recibe o no. Entonces cuando dice la palabra recibieron, a los que le recibieron, a los que toman, a los que reciben a Cristo, lo aceptan, lo toman para sí. Verso 13. Y a los que creen, a los cuales son engendrados. Esa palabra engendrados tiene que ver con genética, tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con género, tiene que ver con linaje, con familia. Un montón de definiciones que no tengo ahora. Entonces, a los que son engendrados, a los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la palabra provoca un engendramiento, un nacimiento, lo que la semilla produce en la tierra, un nacimiento, un nuevo nacimiento. Una semilla cae en tierra y produce un nuevo nacimiento. La semilla, como la palabra, llega a nuestro corazón y produce un nuevo nacimiento. Entonces, cuando recibimos a Cristo, es lo que pasa. ¿Recibimos qué? Una nueva, diga una nueva naturaleza. Recibimos una nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Qué naturaleza recibimos? Por la palabra. La naturaleza de Cristo. Entonces yo no me tengo que esforzar. A ver, amados, ¿por qué un oso polar resiste
temperaturas bajo cero, las más graves, las más fuertes, las más profundas. ¿Por qué resiste tranquilamente? Un oso polar anda 80 grados bajo cero y está como si estuviera en el patio de la casa. Porque él recibió una vida, una naturaleza acorde al ámbito donde vive y se desempeña. Es por causa de una vida, es por causa de una naturaleza. Es por causa de Cristo. ¿Por qué un pez puede nadar y estar debajo del agua y no ahogarse? Porque fue diseñado. La vida que se le otorgó tiene todos los componentes para que se desarrolle en el ámbito del agua. Amados, la vida que nosotros recibimos en Cristo tiene todos los componentes para ser efectivo. La vida que tenemos en Cristo tiene todos los componentes para que te vuelvas alguien poderosamente agresivo y efectivo en la tierra, un ministro competente de un nuevo pacto. Es por causa de una naturaleza. No es fruto del esfuerzo humano. No es fruto de decir, bueno, voy a hacer y voy a trabajar. No, no. Es la naturaleza. Entonces, cuando viene esa nueva naturaleza a nuestras vidas, no importa el momento en que estés pasando. Si tenés crisis familiar, económica, lo que está dentro tuyo avanza de todas maneras. Y nada lo detiene, porque esa semilla es incorruptible. No hay nada que la corrompa. Entonces, cuando nosotros creemos y tomamos y recibimos a Cristo, lo que estamos recibiendo es su persona. Y en su persona hay una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de servir, de ser generoso, de honrar a Dios, de honrar a mis hermanos, de honrar. Amados, lo hacemos por naturaleza. No por esfuerzo humano, que yo tengo que ver con, no, que a mí me cuesta. No, no, si a vos te cuesta porque esa naturaleza no está o no se está desarrollando. Porque todo lo que esa naturaleza está, qué loco que dentro de una semillita haya vida. Y esa semillita que tiene vida, ¿sí?, en sí mismo, esa semilla que es depositada, ¿sí?, tiene todo lo que el árbol necesita. Plantamos una semilla y crece un árbol con un montón de frutos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que a esta altura del partido nosotros podamos, ¿qué?, manifestar frutos que muestren la naturaleza que portamos. Por eso el Señor dice, no se preocupen mucho, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que digan, no es por lo que hagan, por los frutos. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es nuestro fruto? Entonces, cuando nosotros manifestamos a Cristo, todo lo que está en Cristo, Cristo se entregó a sí mismo, Cristo se hizo pobre siendo rico, Cristo dejó su trono para venir a hacerse hombre y morir por nosotros, haciéndose esclavo, y se humilló hasta lo sumo. O sea, si estamos en Cristo, todo lo que está en Cristo está en nosotros. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Haya pues en ustedes, ¿qué sentir tenemos? ¿Qué sentir abrigamos?
¿Qué sentir promocionamos? El sentir de Cristo, amados. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? ¿Cómo te puedo ayudar para que nos vaya bien? Si yo no estoy velando por mi cuerpo, diga mi cuerpo, porque estamos en el cuerpo y es parte nuestra, ¿sí? Si un codo, si un brazo, un antebrazo no trabaja bien, la mano queda inoperante, ¿o no? Me pasó unos días atrás que no sé, no me golpeé, pero me empezó a doler acá el manguito rotador, como dice. Y por ahí me quería levantar el brazo y una cosa que, dolor. Y voy a decir, qué bárbaro, una cosita acá que no sé qué es. Pues no me golpeé. Mala fuerza, mala posición, no sé. Y ese ya generaba que no podía usar casi el brazo. Fíjate vos cómo algo afecta. Por eso digo, cuando nosotros entendemos que somos un cuerpo, yo puedo estar afectando de manera negativa a mi hermano. Por eso, o soy cuerpo o no soy. Porque si somos cuerpo, tengo que ayudar. Se ayudan mutuamente. Nos ayudamos mutuamente. Tengo un problema, lo hablo con las personas correctas, obviamente. Busco ayuda. Me dejo ayudar. Me dejo aconsejar. Me dejo instruir. Por eso, qué importante que la semilla, ¿sí? Es la palabra de Dios. Y esa semilla que fue sembrada en nosotros por la palabra, que es Cristo, Juan 1:1 y 1:2. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y después vamos a Lucas nuevamente 8:4. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Otro más. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Todo es por Él y para Él. Por eso la centralidad del nuevo pacto es Cristo. Cristo es el centro, es lo fundamental, es la piedra angular. Sin Cristo podemos organizarnos, podemos hacer cosas, podemos tener show, podemos hacer eventos, pero la vida de Cristo pasa por otro lado. Cuando yo tengo a Cristo, quiero ir a ganar a otros para Cristo, porque si sé que se está perdiendo y se va al infierno, amados, si tuviéramos la capacidad de discernir que hay gente que se va al infierno sin Dios, no estaríamos tan apáticos, tan indiferentes al ver que personas a nuestro lado se van sin Dios. Por eso el hecho de ir a llevar el Evangelio del Reino no es una cuestión de gusto, de actividades, de un programa. No. La vida evangelística es la vida del cuerpo de Cristo. Todos somos evangelistas. Todos. Y qué bueno que el Evangelio puede llegar a tu lugar de trabajo, a donde el barrio donde te moves, o con la gente que te moves, en el entorno en que vos te moves. Ahí está la iglesia, ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está la palabra viva, ahí está el mensaje de salvación. Ayer estaba escuchando, o anteayer, un testimonio de un pastor que ellos están en Irak, por ahí, en esa zona ardiente, zona caliente. Dice, y uno de los pastores había desaparecido, y desapareció como por 15 días, y ya la familia y el entorno lo daba por muerto, porque seguro que lo raptaron, lo secuestraron y lo mataron. Y a los 15 días de pronto suena el teléfono y es él.
Y todo alboroto. ¡Guau! Papá, ¿qué está llamando? Sí. Y dice, hola, estoy preso. Hola, mirá, tranquila, tengo poco tiempo para hablar. Estoy preso. Me metieron preso. Un pastor. Pero quiero que oren, porque ya se entregaron al Señor 4 presos más y como 3 policías. 7 en 15 días. Dice, amada, le dice la esposa, dame permiso para quedarme un año, porque hay mucho trabajo que hacer acá. Déjame que me quede, oren para que me quede un año preso. ¿Escuchá? Y la familia dijo, bueno, dale. Llama a los días y le dice, salió la sentencia. Me dieron 6 años de prisión. Se ve que hay mucho trabajo por hacer acá. Amados, cuando dejamos de lado la comodidad por ir donde está la necesidad, eso me da bronca. Que no entendamos que el reino creció y sigue creciendo a costa de personas que dejan todo por el Evangelio. No tienen mentalidad de empleado, que voy un ratito, hago esto y ya está, ya cumplí. No, papá, con esa mentalidad no tenemos ni para empezar. Si no somos capaces, amado, de darlo todo, olvídate. El reino no es para vos. Si no somos capaces de entregarlo todo, el reino no es para nosotros. Cuando vos tenés el corazón de Dios, velás por lo que Dios vela. Amás lo que Dios ama. Y querés hacer lo que Dios quiere hacer. No tu voluntad. No lo que te parece, no lo que te queda bien, no. Eso no es el reino. El reino es obediencia, es sujeción. Lucas, y termino, 8, 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Esa la puse en lenguaje actual, TLA. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras, las piedras nacieron, pero las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos, las plantas brotaron, pero los espinos la ahogaron, no la dejaron crecer. Y el resto de las semillas cayó en buena tierra, las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús les dijo con voz muy fuerte, si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Seguimos. Luego los discípulos le preguntaron, ¿qué significa ese ejemplo que contaste? Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente. Las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide. Le entran por un lado
para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Wow. Seguimos. Las semillas que cayeron entre las piedras representan a los que recibieron el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Seguimos. Las semillas que cayeron entre espinos representan los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. ¡Wow! ¿Dónde cayó la semilla? ¿Qué clase de tierra somos? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué estamos muchas veces tan impregnados de tanta mundanalidad, si vale el término? Estamos tan aferrados a las cosas del mundo que nos olvidamos de lo eterno.